ocasión nos acompaña Ana Elizabeth, que nos va a hablar de una interpretación del teorema de masa positiva. Adelante. Gracias por la invitación. Ya los saludo en inglés. Y precisamente yo les voy a hablar sobre el teorema de masa positiva. Más que nada de su interpretación. Y bueno, ¿qué es esto? El teorema fue postulado primeramente por Shinto Yao y por su alumno Richard Sheng en la década de los 80s como una conjetura, que es básicamente una afirmación acerca de la masa total de un espacio-tiempo asintóticamente plano, y nos dice que un espacio-tiempo bajo ciertas condiciones de energía no puede tener una masa total negativa. Bueno, esto tiene algunos conceptos medio esotéricos, pero los vamos a ir desarrollando a lo largo de la clase. ¿Y por qué queremos estudiar este resultado? Bueno, este es un resultado fundamental en la teoría de la relatividad general, porque sostiene gran parte de la autoconsistencia de esta teoría. Además, también se utiliza en otros resultados de la geometría de mañana, como en la desigualdad de Penrose o en el problema de Young. Bien, para empezar, pues como es el teorema de la masa positiva, tenemos que tener por lo menos una idea de qué es la masa. Si nos vamos a la mecánica clásica, según Newton, la interacción gravitacional está descrita a través de una función de potencial, cuyo gradiente nos va a indicar la fuerza a la que es atraída una partícula de prueba. Nos dice que una partícula de masa m va a describir un potencial de esta forma, que es de hecho la solución fundamental de esta ecuación. Y a su vez podríamos llegar a la fórmula de representación de la ecuación de Poisson para una fuente arbitraria ρ por medio del principio de superposición, como lo llamamos los físicos, o para que suene más bonito, gracias a la linealidad de la ecuación de Poisson. Bueno, esto es simplemente la convolución de la solución fundamental con una fuente, entre comillas, arbitraria. Inversamente, podremos pasar de esta fórmula de representación a la expresión de un potencial causado por una masa puntual, simplemente escribiendo la distribución de masa como una función de y. Además, este comportamiento asintótico lo podríamos enunciar en el siguiente teorema, que nos dice que si tenemos una distribución de materia ρ, que además tiene soporte compacto y es de naturaleza meramente radial, entonces el potencial en casi todo el espacio es equivalente al de la solución fundamental multiplicado por una masa o peso, que todavía no le hemos puesto nombre, simplemente es una constante. Y esa constante resulta ser la integral sobre todo el espacio de la densidad ρ. Y bueno, esto simplemente nos dice pues, que si yo tengo mi fuente bien localizada, que además tiene simetría esférica, pues yo lo puedo ver a distancias muy lejas como el potencial provocado como una partícula ρ. Y además nos dice también cómo decae esta interacción al infinito. Para demostrar este teorema, primero podemos notar dos cosas. La primera es que
la función de potencial debe ser una función radial. Dada la fórmula de representación que tenemos para la ecuación de Poisson, y dado que la fuente tiene naturaleza radial, pues B por ende también debe ser una función radial. La segunda es que B, afuera del soporte de ρ, tiene que ser una función armónica, porque pues afuera de este soporte, aquí esto es. Por lo tanto, yo puedo hacer una expansión en términos de armónicos esféricos, y dada también la condición de decaimiento en el infinito, puedo obtener que la función de potencial B se ve precisamente de esta forma, donde m también es una constante, y entonces el resto de la prueba radica en ver quién es esta constante. Muy bien, para ello integramos sobre todo el espacio a la función de densidad, y simplemente estoy dejando la ecuación. Y esta integral sobre todo el espacio yo lo puedo ver como seccionar el espacio en varios cascarones de radio R e integrar sobre todos estos radios hasta el infinito. Esta integral indefinida yo la puedo expresar a través de este límite y puedo regresar a una integral de volumen a través del teorema de coárea para coordenadas esféricas y posteriormente utilizar el teorema de la divergencia, ya sabiendo que B es en naturaleza radial y conociendo esta derivada. Ahora tenemos esta expresión explícitamente, donde m es una constante y la puedo sacar de la integral. Y sabemos que esta integral, para cualquier r finita, siempre me va a dar 1. Por lo que, haciendo tender el límite al infinito, pues solamente obtengo m. Y esta es la prueba del teorema. Muy bien, ¿qué pasa ahora si mi distribución de materia no es precisamente radial y yo tengo una distribución de masa amorfa como esta, o una vaca no esférica, pero aún sigue siendo de soporte compacto? Es decir, yo puedo encerrar a toda mi fuente en una bola de radio finita. Pues se sigue cumpliendo que fuera del soporte, o al menos fuera de esta bola, el potencial es armónico, por lo que muy lejos de la fuente yo puedo intentar hacer otra vez una expansión en términos de armónicos esféricos, y resulta que al integrar otra vez sobre cascarones y tomar ese límite de los radios tendiendo a cero, yo sigo obteniendo que esa constante es precisamente la integral del ρ sobre todo el espacio. Muy bien, entonces hasta ahora con esto, ¿qué puedo decir que es la masa? Pues definimos a la cantidad integral sobre todo el espacio de la densidad de mi materia como la masa total de mi sistema. Entonces, como ya vimos en el desarrollo, esta masa total nos va a hablar sobre el comportamiento asintótico del potencial gravitacional, que nos dice básicamente que a distancias muy grandes mi distribución de masa se comporta como una fuente puntual. Masa 1, para resaltar ese comportamiento asintótico, yo podría definir a la m como un límite con el radio tendiendo a infinito de esta integral de la derivada radial del potencial. Bien, con esto al menos podemos enunciar el teorema de subversión física, que nos dice que si la densidad de masa es positiva en alguna región del espacio, entonces la masa total m también debería ser. Y observemos que aquí la función de densidad siempre va a ser al menos no negativa, porque simplemente nos indica si en algún punto del espacio hay o no hay materia. E incluso si hay materia en un solo punto del espacio, al escribirlo con la delta y y obtener la integral sobre todo el espacio, sigo obteniendo una cantidad positiva. Entonces, pues intuitivamente al menos hemos visto que esto sí es cierto. Sin embargo, esto es un modelo caricaturesco de la realidad, porque pues lo que nos interesa a escalas cosmológicas es dentro del marco de la relatividad general. Entonces podríamos preguntarnos qué pasaría si esto no fuera así. Bueno, supongamos un contraejemplo en el que existe una configuración en el que yo tengo en una región del espacio una distribución de masa positiva. Sin embargo, al integrar sobre todo el espacio, esta masa total pueda ser negativa. Entonces, como ya tengo que la expresión del potencial se ve de esta forma, esto me quiere decir que esta cantidad, en vez de ser negativa, es ahora positiva.
O sea que en vez de tener una interacción atractiva, yo tendría una interacción repulsiva. Y pues hasta donde sabemos, al menos en la mecánica clásica o gravitacional, esto no es posible. Muy bien, con esto ya tenemos un poco de intuición de por qué es importante, al menos físicamente, el teorema. Sin embargo, demostrarlo no es nada trivial para el caso general y es todo un reto matemático, así que los consiguientes diapositivas se van a tratar sobre establecer los conceptos necesarios para enunciar al menos el teorema en su forma general. Como les decía, nos gustaría expresar esto en el marco de la relatividad general, ya que es la teoría, al menos en escala cosmológica, más cercana a la realidad que tenemos. En ese marco, el universo se describe a través de una variedad semi-riemanniana con una métrica G, a la que llamamos variedad lorentziana. Simplemente porque el tensor métrico lo podemos expresar como una matriz diagonal con unos y menos unos. Y el que sea lorentziana simplemente significa que voy a tener un solo menos uno en la diagonal, que está expresado aquí con un n más 1. Y esta coordenada va a representar la coordenada temporal. El ejemplo más simple y más utilizado es el espacio-tiempo plano de Minkowski, que aquí lo representé simplemente con una coordenada espacial y una temporal. Va a haber algunas analogías y algunas diferencias en cuanto a la mecánica clásica. Por ejemplo, la descripción de las fuentes gravitacionales ya no va a estar dada solamente por una función de densidad, sino que ahora también está descrita por un tensor, que lo llamamos tensor de energía-momento y nos describe la densidad, bueno, la distribución de la densidad de energía y de materia en el universo. La interacción gravitacional ya no está dada solamente por una función real, sino que está dada por la métrica del espacio. Y esto es aún más profundo porque esta métrica nos dice la geometría intrínseca del espacio y por ende nos va a decir cómo se mueven las partículas sobre este espacio. Las ecuaciones que relacionan ambas cantidades, ahora en vez de tener una ecuación de Poisson, vamos a tener la ecuación de campo de Einstein, donde en el lado derecho está descrita la geometría de mi espacio-tiempo a través del tensor de Ricci y la curvatura escalar. Y del lado derecho, del lado izquierdo, tenemos la descripción de las fuentes a través del tensor de energía-momento, análogo a como aquí tenemos la descripción de las fuentes. Y bueno, esta ecuación se puede simplificar en el llamado límite de campo débil como una expresión lineal de la función de densidad. Bien, para continuar, lo que nos interesa modelar en la relatividad general son los llamados sistemas gravitacionales aislados, que esto simplemente es una idealización física en la que suponemos que toda la distribución de masa y energía está confinada a una región acotada del espacio. Un ejemplo de cómo se modelan este tipo de sistemas es a través, bueno, más bien las estrellas, agujeros negros o el espacio vacío, se modelan a través de este tipo de sistemas. Para ello, también nos gustaría establecer una especie de condición de frontera, como lo hicimos con la ecuación de Poisson, en este tipo de sistemas. Para ello se introduce el concepto de espacio asintóticamente plano. Y sobre este tipo de espacios también necesitamos definir ahora otra nueva masa, por lo que se introduce una generalización llamada masa de M, que se debe su nombre a las iniciales de sus autores, Arrowitz, Desser y Mister. Muy bien, entonces, ¿qué es un espacio asintóticamente plano? Está definida para variedades de dimensión mayores o iguales que 3 y prácticamente nos dice que si yo tengo una variedad riemanniana y le quito un conjunto acotado donde supongo que está contenida la mayoría de su curvatura, entonces obtengo una unión finita de subvariedades llamadas finales, tales que bajo un digeomorfismo son exactamente el espacio euclidiano menos una bola de radio 1 y centro en el eje. Es decir, me está dando como una localización de la curvatura de este espacio.
y se le estoy quitando al digamos, deshacerlo en varios espacios euclidianos al infinito. Eso es lo que me está diciendo la condición asintóticamente plana. Y bueno, en este tipo de espacios entonces nos gustaría definir también el concepto de masa. Si quisiéramos hacer una analogía como lo hicimos en el caso clásico, y si suponemos que la curvatura escalar depende linealmente de la distribución de masa, entonces simplemente podríamos despejar esta distribución de masa e integrarla sobre toda la variedad. Sin embargo, este operador de curvatura escalar no es lineal respecto a la métrica, pero podemos aproximarlo. Y hacemos esto a través de su derivada alrededor de la métrica euclidiana, que denotamos por delta. Y hacemos esto porque precisamente en este tipo de espacios queremos que la métrica sea cercana a la euclidiana en distancias muy grandes. Por ello definimos a la cantidad m como la integral sobre toda la variedad de esta aproximación lineal. Y después de hacer algunos cálculos un poco análogos a lo que hicimos en el caso clásico y usar un tipo de teorema de la divergencia para variedades, podemos obtener esta integral en términos de un comportamiento asintótico del tensor métrico integrado sobre esferas que ahora están definidas sobre la variedad en el límite cuando el radio tiende a infinito. Y si nos damos cuenta, esta linealización de la curvatura escalar es equivalente a una divergencia, por lo que esto sería más bien una integral de flujo en el límite del infinito. Y bien, con esto, entonces definimos en el caso general a la masa AdN, que nos dice que dada una variedad de dimensión n con su métrica riemanniana, que es asintóticamente plana y tiene finales de m1 hasta mn, entonces la masa AdN para cada uno de estos finales se define como este límite cuando el radio tiende a infinito de la integral de esta divergencia de la métrica sobre esferas de radio L. Más aún, hay un teorema que nos dice que podemos expresar este límite como una integral del tensor de curvatura de Einstein, que si recuerdan en las ecuaciones de campo, este era el lado derecho y es equivalente a la descripción de mis fuentes, ya que era igual a una cosa que dependía de la dimensión por el tensor de energía-momento. Muy bien, entonces con esto, ahora sí estamos preparados para enunciar al menos el teorema riemanniano de la masa positiva, que nos dice que si tengo una variedad que es asintóticamente plana y completa y que además tiene curvatura escalar no negativa, entonces la masa AdN de cada uno de los finales de esta variedad tiene que ser no negativa. ¿Qué quiere decir en palabras un poco más terrenales? Es que si por ejemplo mi variedad consiste de un solo final y cuya curvatura en algún lugar es positiva y que está bien localizada, es decir, yo la puedo encerrar en una bola de radio finito, entonces el que haya esto mayor que cero en algún lugar confinado del espacio me sigue dando información en el infinito. Es decir, nunca va a ser cero, a pesar de que en el infinito mi espacio se vaya a un espacio euclídeo que sería equivalente a un espacio simétrico. Si lo queremos ver como una analogía, en el caso clásico, esto sería más o menos equivalente a decir que, bueno, al tener mi distribución de masa que tenía soporte compacto, y el equivalente a decir que tenía una masa localizada en un punto x0, y esta se comportaba como un potencial dado por una fuente puntual, que además decaía a cero en el infinito. Sin embargo, esto siempre era positivo, dado que esto es positivo. Un resultado inmediato del teorema de la masa positiva es el resultado de rigidez, que nos dice que si además la masa de AdN de alguno de los finales de la variedad se anula, entonces toda mi variedad es precisamente el espacio euclídeo con un isomorfismo. Y bien,
Algunas consecuencias físicas directas de este enunciado puede ser el preguntarnos la siguiente cuestión de estabilidad, que dice que si tenemos una asociación de variedades completas y asintóticamente planas con curvatura escalar no negativa y cuyas masas convergen a cero, podríamos decir que estas variedades convergen en algún sentido al espacio euclidiano, y en algún sentido quiere decir lo que sea que eso quiera decir. Por ejemplo, también supongamos que nuestra variedad solamente consiste de un pilar y tiene una curvatura positiva en un lugar local. Y esta curvatura cada vez va disminuyendo. No sé si se logra ver la figura. O le podrían apagar. ¿Puedes apagarlo, Carlos? Pues que aquí tiene como un chicotito, y entonces este chicotito se va haciendo como más, se va aplanando cada vez más y se va aplanando cada vez más, pero sin tener curvatura precisamente nula. Nos gustaría que sí, que si la respuesta fuera sí, que sí converge a un plano, ¿no? Pero esta pregunta de hecho sigue abierta y sigue siendo un campo de estudio. Sin embargo, tendría algunas consecuencias en el estudio, por ejemplo, de agujeros negros que se evaporan, que sería un sistema en donde la masa y energía total cada vez van disminuyendo sin desaparecer. Y bueno, otra consecuencia directa, o más bien en donde se usa este teorema, es en la desigualdad de Penrose, que fue enunciada por él mismo en 1973. Y nos dice que cualquier región del espacio-tiempo que contenga un agujero negro con horizonte de eventos de área A cumple que su masa total va a ser mayor o igual que esta cantidad que depende de su área. Es decir, el área de un agujero negro está limitada por su masa total y podríamos interpretarlo también como un resultado de estabilidad, ya que nos está delimitando el área de acción del agujero. Y también pues impone restricciones en la geometría y en la distribución de materia en el universo. También uno de los problemas en donde se usa este resultado es en el problema de Yamabe, en geometría conforme, que nos dice que dada cualquier variedad primaria compacta, M cosmétra G, existe una métrica conforme que tiene curvatura constante. Es decir, una métrica conforme simplemente quiere decir que conserva ángulos, y si en mi variedad compacta original no tenía una curvatura escalar constante, en la siguiente transformación voy a obtener una variedad con curvatura escalar constante. Este problema fue postulado por Yamabe en 1960 y él intentó usar el cálculo de variaciones y las ecuaciones parciales elípticas para demostrarlo en el caso general en todas dimensiones. Sin embargo, su prueba tenía un error, que después fue arreglada por Schrödinger, para imponiendo restricciones sobre la variedad con curvatura escalar negativa. Y solo demuestra este caso para n mayor o igual a 3. Posteriormente, Thierry Oven extendió esta prueba para dimensiones mayores o iguales que 3 y para curvatura escalar no negativa. Finalmente, Shane demuestra los casos restantes de la prueba de Oven, es decir, 3, 4 y 5, y esta prueba requiere justamente el enunciado del teorema de la masa positiva para n dimensiones. En resumen, ¿qué es lo que se sabe hasta ahora de este teorema? Bueno, pues primeramente cuando fue postulado, Shane y Yao lo demostraron para el caso n igual a 3 y posteriormente generalizaron este resultado solamente hasta n menor que 8. Después Edward Witten lo prueba para variedades de spin en dimensión general, y estas variedades cumplen con la propiedad de ser orientables junto con su cubriente. La prueba de Witten es hasta el momento la única prueba general aceptada, y actualmente siguen en revisión otras pruebas generales como la de Locamp y de nuevo un intento de Shane y Yao. Y esto sería todo de mi parte. Y si pueden preguntar. Gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Bueno, yo una asesina muy boba, así rápida.
Durante la plática estabas diciendo que se podía, estabas diciendo mucho de espacio euclidiano, pero ¿lo estabas usando como sinónimo de plano? Sí. Ah, porque entonces hay un pequeño error, porque no sería euclidiano, porque la métrica es diferente. Si dices euclidiano, uno piensa en métrica positiva definida. Y más bien lo que estás diciendo es que debe ser fuera de un compacto, el espacio asintóticamente plano se parece a un espacio mitoso, que es plano, pero sigue siendo lorentziano. Ok. Bueno, la métrica de hecho sí tiende a la euclidiana. ¿Segura? Sí, en la definición de asintóticamente plano. Y de hecho algo interesante aquí es que no se los dije, pero este teorema es no precisamente sobre espacio-tiempo lorentziano, porque no puedes medir la masa en el espacio-tiempo como tal, sino en una sección del tiempo. Ah, ok, entendí. O sea, más bien es una proyección. Sí, es como una rebanada, ¿no? Okay. Un screenshot en cierto tiempo, y ahí sí puedes medir la masa. Ajá, ok, en una subvariedad tipo espacio. Sí, va. exacto. Al final decías que ese teorema nada más estamos demostrado para dimensión n menor que 8. ¿Sabes por qué no se puede en dimensiones superiores o cuál fue el problema? En la prueba de Shane y Yao utilizan superficies mínimas y a partir de la dimensión n igual a 8, las superficies mínimas tienen un problema de singularidad. Okay, gracias. ¿Más preguntas? Respecto a ese teorema que dices que de convergencia, o sea, como que si tenías una sucesión de variedades convergían a algo, o sea, la pregunta que planteaste, ¿hay resultados que se conozcan de eso? ¿Y qué quiere decir convergencia en esos casos? Justamente, pues esa también es una pregunta abierta, ¿no? Okay. Porque cada autor que lo investiga tiene su propia definición de convergencia. Entonces, la verdad no tengo más información sobre eso porque sí hay, o sea, es algo que se está estudiando todavía. Y la masa esta ADM que nos platicaste, o sea, que estaba hecha para, supongo, ¿no? Una variedad riemanniana con la métrica. O sea, si ahí yo pongo el espacio euclidiano, ¿no? Con la métrica usual, ¿sí recupera la noción de masa que tenemos o de otra cosa? Sí, debería. De hecho, o sea, la masa ADM está definida para cada uno de los finales del espacio, ¿no? O sea, para este plano menos la bolita. Y justamente la bolita todavía te sigue dando la información de que en algún momento hubo curvatura ahí. Que de hecho la curvatura en este caso nos indica, bueno, es análogo a la distribución de masa y energía. Ya. Gracias. ¿Hay más preguntas? ¿Hay una forma de entender masa negativa aquí? ¿Cuál es como la noción física o cómo? Es una pregunta interesante. Todavía sigue en estudio porque es justo, ¿no? En cosmología y eso hay como todavía definiciones medio esotéricas de masa negativa y no sé, masa, materia oscura, cosas así. Y en este caso pues creo que no lo abarca. O sea, hay otras definiciones alternativas para describir ese tipo de sistemas, pero aquí no se abarca eso. Bueno, pues si no hay más preguntas, le agradecemos nuevamente a Ani.